Bueno, primero quisiera agradecerle la invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí tratando de poner sobre la mesa por lo menos algunos elementos que puedan servir para el análisis y la comprensión del momento actual que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo y también en nuestra región, ¿no?, latinoamericana, caribeña, ¿no? Nos pidieron un poco conversar sobre el tema de la geopolítica. Quisimos enmarcarlo en el tema de la geopolítica, pero también en el tema de la defensa, ¿verdad? Sin ser experto en defensa, pero en el tema de la perspectiva de la defensa en el desarrollo comunal, porque bueno, es lo que más o menos venimos haciendo. Entendemos la geopolítica como una disciplina, ¿verdad?, que estudia cómo se desarrollan las relaciones de poder dentro de un marco geográfico determinado. Cómo se desarrollan las relaciones de poder en un marco geográfico determinado. Y tiene diferentes escalas. Tiene una escala mundial, ¿verdad?, cómo se relacionan las relaciones de poder de las grandes potencias, cómo se disputan los espacios a nivel mundial, pero eso depende, está a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Entonces tiene diferentes niveles. Y en este momento estamos evidenciando de verdad en el mundo como la muerte, por llamarlo así, ¿verdad?, el fallecimiento, el fracaso del sistema multilateral construido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí, la ONU, todo el sistema ONU, todo el sistema de instituciones de la ONU, todos los acuerdos, reglas, normas que se dictaron a partir de ese acuerdo que fue la ONU, en este momento están siendo incapaces de resolver los problemas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con algunos elementos de cómo se ha venido construyendo en los últimos 100 años, por llamarlo así, en el último siglo, ese orden mundial. Cómo se vienen, cuáles son las experiencias que se han venido y cómo se ha venido derrumbando ese orden mundial. En el último tercio del siglo XIX, ¿verdad?, después de los 1870, con la unificación de Alemania, que eran diferentes reinos, y la unificación de Italia, ¿verdad?, que llegan tarde a la repartición colonial del mundo, porque no eran un país unificado, eran diferentes reinos, ¿verdad? Entonces, que se unifican se terminan de unificar en la década de 1870. Y a partir de esa unificación alemana e Italia se desarrolla se comienza a desarrollar un proceso que culmina con la repartición, la primera repartición y colocar reglas, porque esa unificación configura, ¿verdad?, lo que viene a resultar el Estado moderno europeo. Consolida lo que son ya los países europeos, que se vienen manteniendo casi iguales hasta la época, salvo algunos cambios, ¿no? La caída del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, o el nacimiento y disolución de Yugoslavia, pero se viene manteniendo casi igual. Entonces se desarrolla en 1884-85 lo que se llama la Conferencia de Berlín. Esa Conferencia de Berlín, convocada por el canciller alemán de esa época, Otto von Bismarck, ahí asisten 12 potencias europeas y el Imperio Turco y los Estados Unidos. Ahí se ponen unas reglas y es como que el primer ejercicio ordenado de reparto imperialista del mundo. Incluso muchos autores rusos lo ponen como el nacimiento del imperialismo europeo, el nacimiento real del imperialismo europeo. Porque ahí se reparte África principalmente, porque hasta el momento África la tenían pocas potencias como Francia, como España, Inglaterra, Portugal, y lo que tenían los territorios coloniales africanos eran solamente orillas de la playa, pues, en la costa, no eran hacia el interior de África. Es decir, hasta ese momento el interior del continente africano todavía no estaba colonizado. Y en esa conferencia se hace el reparto y se ponen unas reglas. Después de eso, entonces, para resolver diferentes conflictos, en 1899, ¿verdad?, en la primera Conferencia Internacional de Paz de La Haya, se decide conformar la Corte Permanente de Arbitraje para la resolución de diferentes conflictos. Ese sistema, ¿verdad?, es el primero que, el primer
intento en la historia ya moderna de imponer o poner un orden mundial, unas reglas. Ese sistema se cae con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial implicó el fracaso de ese orden, implicó el fracaso de esas reglas, para resolver los conflictos entre las diferentes potencias, principalmente las potencias europeas. Finalizar la guerra en el Tratado de Versalles, que es el tratado donde finaliza, el Tratado de Paz donde se finaliza la guerra, se decreta o se pone un artículo donde se decide crear una organización que se llama la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones es la primera ya organización formal, ¿verdad? O que la integran países para tratar de ordenar unas reglas de juego a nivel geopolítico, principalmente en Europa. Este sistema, ¿verdad?, fracasa a los pocos años. ¿Por qué? Uno, Estados Unidos, potencia emergente en la época, firma el tratado de creación de la Sociedad de Naciones, pero no se integra. No participa. Dos, era una organización conformada principalmente por 12 naciones. Muy parecida a lo que es ahorita la ONU, con un consejo de coordinación, algo así, donde estaban las principales potencias del mundo. Estaban las 5 potencias, que eran las permanentes, que eran Alemania, Francia, Reino Unido, de la Gran Bretaña. Entonces, ahí ese sistema comienza a fracasar. ¿Por qué? Bueno, cuando el partido fascista de Benito Mussolini asume el poder en Italia, Alemania fue muy golpeada por este tratado. Incluso Alemania tuvo que verse obligada a pagar los costos de la guerra. Entonces, una Alemania quebrada, una Alemania derrotada, humillada, fue el caldo de cultivo para que ascendiera en el poder en 1932 Adolfo Hitler. Entonces, Adolfo le da una patada a la mesa, ¿verdad?, a la Sociedad de las Naciones, a todo ese sistema de reglas, ¿verdad?, y empieza a construir, a recuperar la antigua gloria alemana. Y bueno, ahí comienza, ante la imposibilidad de la Sociedad de las Naciones de resolver los conflictos, de ser fuerte ante su debilidad, comienza la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial acaba con ese orden, ¿verdad? Y bueno, ya en 1945, cuando finaliza las potencias ganadoras, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, deciden entonces o proponen la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, fundada el 24 de octubre de 1945, entonces viene a configurar incluso un elemento más amplio, con la participación de muchas más naciones, un organismo fuerte que configura un orden mundial, que configura unas reglas construidas a partir de una asamblea general, ¿verdad?, pero también con unos vicios que el mismo comandante Chávez lo denunció muchas veces, porque bueno, su órgano de decisión no es la Asamblea General, donde están todos los países, donde votan todos los países por igual, sino que su órgano de decisión es el Consejo de Seguridad, que está conformado por 15 países, de los cuales 5 son permanentes, y esos 5 tienen derecho a veto. Entonces al final son los que deciden. Si no me gusta lo que se va a decidir, lo veto. Que la única manera de que un país entre en territorio de otro país es con el permiso y autorización del Estado y el gobierno de ese país. Entonces, aún así, cuando intervinieron en esos conflictos directamente, lo hicieron siguiendo las normas internacionales. Hasta el año 1989, cuando simbólicamente lo que denominan la caída del muro de Berlín. No es en realidad el muro de Berlín lo que ocasiona la caída del bloque soviético, es algo simbólico, pero sí, desde 1991 se disuelve la Unión Soviética, ¿verdad? Y termina, en teoría, ese enfrentamiento entre potencias. Comienza lo que Francis Fukuyama llama el fin de la historia, porque ya no había pugna y los Estados Unidos surge como potencia hegemónica, surge como única potencia, como un mundo donde solamente una sola potencia podía regir, ¿verdad? Y de ahí comienza entonces un devenir con Estados Unidos como única potencia. Una Rusia quebrada,
con un presidente, Boris Yeltsin se llamaba, que bebía más de lo que gobernaba, ¿verdad? Y bueno, Estados Unidos reinando como única potencia en esos años. Entonces, bueno, pasa algo que viene a comenzar y a quebrar este orden mundial, que en este momento está en crisis. El 11 de septiembre del 2001 viene el ataque de las Torres Gemelas. Todos lo conocimos, todos lo presenciamos, ¿verdad? Algunos dicen que fue Al Qaeda, algunos dicen que fue un autoatentado. Ante eso, al final, primero le da a Estados Unidos un nuevo enemigo por quien luchar, porque no tenía, ya no era la Unión Soviética, una Rusia debilitada, tanto militar, económica, socialmente, en crisis. El presidente Putin asume es en el año 2000 y a partir de ahí comienza esa reconstrucción, pero esa reconstrucción se viene a ver como alrededor de 10 años después. Entonces comienza Estados Unidos a definir un nuevo enemigo, el terrorismo. Se ataca, se invade, ocurre la invasión a Afganistán, que por lo menos contó con la aprobación del Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que siempre ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos, cada vez que quiere reconfigurar territorio, cada vez que quiere reconfigurar el mundo, se inventa un enemigo. Pero bueno, no se conforma con eso, necesitaban reconfigurar, porque el objetivo no era combatir el terrorismo, el objetivo era incidir sobre los precios del petróleo, ¿verdad? Porque en 1999 surge aquí en Venezuela el comandante Chávez como presidente, ¿verdad? Insurge y gracias a sus políticas y gestiones internacionales logra un acuerdo entre los países exportadores del petróleo. Los precios del petróleo que venían a finales de los 90 en picada, costaba más producir el barril de petróleo que venderlo. ¿Sí? Logra posicionar y recuperar los precios del petróleo. Ante eso Estados Unidos no se podía permitir y necesitaba reconfigurar el mapa, principalmente de Oriente Medio, que ahora están las principales reservas de petróleo, aparte de Venezuela. Entonces ocurre un punto de quiebre, que es que hasta el momento, por lo menos, las potencias se venían subordinando y ciñendo al esquema institucional de las Naciones Unidas. Y con algunos objetivos reales, ¿verdad? Pero ahí ocurre algo que es la invasión a Irak en el año 2003, si mal no recuerdo. La invasión a Irak es porque es un punto de quiebre, porque es un punto de inflexión. Primero, ahí recibe una herida de muerte la Organización de las Naciones Unidas y todo el sistema multilateral. Invaden a Irak sin permiso de la ONU. Pero aparte, también lo que hoy conocemos como la posverdad es la primera vez que se aplica, por decirlo así, como excusa para invadir un país. Sí, ¿qué es la posverdad? Es la manipulación, la retorsión de la realidad, pero no solamente mintiendo, sino utilizando elementos emocionales, políticos, ideológicos para justificar la mentira. Irak fue invadida con una mentira. No había ninguna excusa para invadir el país. Y los tipos se inventan que habían armas de destrucción masiva y sale aquel negrito Colin Powell en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, con una arenita blanquita diciendo, aquí está la prueba de... 10 años después, él mismo salió diciendo que era mentira. Que los organismos de inteligencia ingleses falsearon todo para poder tener la excusa de invadir. Entonces, no solamente nos saltamos, es que no necesitamos ni siquiera tener la razón para invadir un país. Y eso comienza a reconfigurar el tablero geopolítico. Comienza a reconfigurarlo a partir de ese año. Comienza a reconfigurar todo ese tablero mundial. Porque ya no hace falta. No solamente no hace falta hacerle caso al sistema que tú creaste, a las normas y reglas que tú creaste, sino que entonces... tampoco te hacía falta tener la realidad, la verdad, la razón. Entonces allí eso es un punto de inflexión, para mí es un punto de quiebre geopolítico. Ahí comenzó el fracaso y la muerte del sistema de Naciones Unidas. Comienza a fracasar y nos estamos preparando también para defender nuestra patria. No queremos guerra, pero vamos a defender nuestra patria al costo de lo que sea, nuestra soberanía nacional. Entonces,
En eso, bueno, tenemos la primera línea, que es la fortalecer la geopolítica de paz y la constitución de nuestra América como un territorio de paz. Eso es ratificar todos los tratados que hemos venido construyendo. Aquí en este continente hay un tratado que se llama el Tratado de Tlatelolco, que fue firmado por todos los países, que fue el primer tratado que declaró a América Latina como territorio de paz y libre de armas nucleares. Antes que surgiera el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ya América Latina tenía su propio tratado, que era el Tratado de Tlatelolco. Una nueva arquitectura financiera y comercial. Lo que decía, sí, ese principio, uno de los principios de nuestra geopolítica obedece también a ese bloqueo que nos tiene. Entonces, uno de los principios que nos planteamos, una de las líneas geopolíticas, es fortalecer una nueva arquitectura financiera y comercial, que no pase por los centros de poder actuales, los centros económicos actuales que son Estados Unidos y Europa, quienes manejan el sistema de transacciones financieras internacionales actualmente. Fortalecer la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América como espacio vital de reconocimiento político. Fortalecer y expandir el Petrocaribe más allá de lo energético para el desarrollo de las bases económicas y sociales de una democracia plena. Sí, Petrocaribe como una herramienta no solamente de la venta de petróleo, intercambio de petróleo, sino que hay más allá, una alianza mucho más política, que como saben yo configurando hasta el momento. Y profundizar el relacionamiento y la cooperación de los pueblos del Mercosur, fortaleciéndolo como un espacio de integración social, política, económica, productiva y comercial. No renunciamos a ser parte todavía del Mercosur. Creemos que es una alianza importante. Chávez lo visualizaba. ¿Cuáles son las alianzas claves? Por supuesto, China, con el tema de inversiones, infraestructura, siempre ha sido un aliado. Rusia, principalmente en lo militar, en las inversiones también. O sea, en lo militar ha sido uno de nuestros más grandes aliados, desde que estaba el comandante Chávez. Y gracias a Rusia adquirimos unos sistemas de defensa que son los que hacen que esos barcos no vengan para acá, que piensen en Benice. Sí, sistema de defensa S-30. Sistema de defensa S-30 con capacidad de 1.500 kilómetros, algo así. Son una parte de nuestro sistema antiaéreo, de nuestra defensa antiaérea. Entonces, bueno, siempre ha sido una alianza importante. Irán, porque bueno, aparte también de todo el apoyo político, militar, que también nos ha prestado, que tenemos también un sistema de defensa iraníes, especialmente con el tema de drones, que se han venido convirtiendo en una potencia en fabricación de drones, es con el tema de el apoyo con el tema energético. En nuestro peor momento, 17, 18, 19, 20, pandemia, la gasolina que logró llegar a Venezuela, que logramos adquirir, fue de Irán. Esas son las alianzas principalmente clave a nivel mundial. Las otras alianzas en el territorio o en los espacios regionales es por supuesto el ALBA y la CELAC. Y bueno, la defensa integral como una concepción híbrido cívico-militar, le agregamos también lo policial, como decimos ahorita, la fusión popular pues, militar y policial, que va más allá del concepto de defensa de las Fuerzas Armadas, es la guerra de todo el pueblo. Nuestro sistema o nuestro concepto de defensa de la nación, de defensa integral de la nación, es la guerra del pueblo, la guerra de todo el pueblo. Todos participamos en la defensa de la patria. Y por eso que, bueno, esa fusión es clave para la defensa de la patria. Sí, que la policía esté preparada, las Fuerzas Armadas, que son los garantes de la defensa de la soberanía nacional, y por supuesto el pueblo, ¿verdad?, organizado en la milicia nacional, alistado en la milicia nacional bolivariana, como parte de todo ese sistema de defensa integral. ¿Cómo configuramos y cómo observamos la defensa de la nación en torno al desarrollo del poder popular, al desarrollo de la comuna? La comuna como ente territorial primario de la nación, concebiendo la comuna así, concebiendo la comuna como un ente territorial en donde hay una población con características que los unen, sociales, políticas, económicas, ¿verdad? Hay un desarrollo de conjunto de relaciones sociales. Entonces, ante eso nosotros decimos que para el papel de la comuna debe ser en el territorio
Y esto se configura hacia la defensa de la soberanía nacional con 3 principios: ocupar, producir y defender. Y bueno, ya para finalizar, voy a leer este pensamiento que colocamos. Apostamos firmemente por la paz, pero es precisamente por ese compromiso con la paz que nos preparamos para la guerra. La defensa de la patria debe ser sagrada, y la organización popular, armada y movilizada es la garantía de nuestra independencia, soberanía e integridad territorial. Muchas gracias por la invitación, agradecerle de verdad haber escuchado este humilde comunero, poner algunos elementos para el debate, para el análisis,